Hola, mi nombre es María Alejandra Franco Y yo, Jenny Marcela Gutiérrez. y hemos nombrado nuestra práctica el lugar del habla y la opinión. Nuestra práctica se llevó a cabo desde el 18 de abril hasta el 20 de mayo en la institución educativa San Joaquín, en la vereda San Joaquín, vía Altagracia. Esta institución se caracteriza porque han pasado varias generaciones y por tanto los acudientes son muy interesados en el proceso educativo de los estudiantes. Además, es importante mencionar que la institución se basa en un modelo socioconstructivista y los docentes son muy atentos a los procesos educativos de los estudiantes. El grado que se nos asignó fue noveno C, con 25 estudiantes que oscilan entre los 14 y los 16 años. Son 9 niñas y 16 niños. Para la totalidad de nuestra intervención, la profesora nos dijo que era pertinente preparar el tema del texto publicitario y el lenguaje de la publicidad. Para ello lo que hicimos fue trabajar en primera instancia los argumentos, puesto que el texto publicitario está más emparentado con el texto argumentativo. De esa manera explicamos lo que eran los argumentos, los tipos de argumento y realizamos actividades alrededor de la construcción de los argumentos. Para hablar de los argumentos en la vida cotidiana, planteamos algunas actividades relacionadas con juegos de roles, donde los estudiantes habrían de asumirse en contextos cotidianos y generar la argumentación pertinente para cada contexto. Había crítico musical, había abogado y cliente, político y votante, etc. Para la caracterización, dimos ejemplificaciones, siempre fuimos muy audiovisuales, solicitábamos las participaciones de los estudiantes y de esa manera era más sencillo para ellos, digamos, afianzar la relación entre su cotidianidad y lo que les estábamos explicando. Al final, para reunir toda esa caracterización que hicimos, les solicitamos crear una campaña publicitaria. La campaña publicitaria debía llevar eslogan, nombre de marca, logo y argumentos. Diríamos que fue algo bastante provechoso y algunos estudiantes hicieron inclusive comerciales. Como lo mencionó mi compañera anteriormente, la docente titular nos sugirió iniciar con el lenguaje publicitario. En ese sentido, nos enfocamos en los requerimientos de los estándares básicos y DBA, y con ello adecuamos el contenido de la práctica para que a su vez cumplir con los lineamientos y también que fuera una experiencia significativa para los estudiantes y que tenga que ver con la vida cotidiana. Bueno, consideramos también que la práctica puede aportar al colegio en tanto que el colegio es un modelo socioconstructivista y nuestra evaluación siempre fue formativa y continua, enfocándonos en el saber saber, en el saber hacer, en el saber ser, saber aprender y saber convivir. Consideramos que nuestro trabajo fue realmente provechoso. En principio porque realmente el tema nos ayudó bastante dada la proximidad que tenía con los estudiantes. El lenguaje publicitario, como ya habíamos dicho, es algo que se presenta en los contextos cotidianos. Creo que el mayor logro a largo plazo, a largo y corto plazo, fue que los estudiantes participaran porque la profesora nos había comentado que ellos eran bastante tímidos. Entonces, digamos que incentivar a la participación siempre fue algo vital para nosotros. Si pensamos en las cosas que pudieron causarnos dificultad, podríamos decir que hemos generado una cierta dependencia a las TICs. Entonces nos hacía falta el video in, nos hacía falta el televisor, nos hacía falta el internet. En ocasiones eso era muy difícil de conseguir en la institución, entonces terminábamos teniendo algunos problemas. En alguna ocasión no conseguimos un televisor, no conseguimos la sala de sistemas o la biblioteca, entonces la profesora nos había conseguido un video bien, pero dado la luz en el salón no se proyectaba bien y los estudiantes se dispersaban, entonces digamos que fue una clase algo caótica. Nosotros diríamos que esta dependencia no es algo constante, sino que es algo que se da principalmente en ese contexto porque la publicidad requiere ser muy audiovisual. En general, pensamos que los estudiantes lograron el entendimiento del tema porque cuando les preguntábamos ellos eran capaces de responder y de ejemplificar. Entonces eso nos daba la impresión o nos hacía comprender que ellos habían entendido lo que se les había explicado. Bueno, en cuanto a las evidencias, es importante decir que desde el inicio se socializa con los estudiantes el contrato didáctico. Dentro del contrato didáctico les hablamos de lo que evaluaríamos durante todo el proceso. Para iniciar, lo que hicieron los estudiantes fue caracterizar e identificar las tipologías textuales y posteriormente pasar a socializarlas. Es importante aclarar que la participación en clase siempre fue clave durante todo el proceso de la práctica.
Asimismo, también vimos los tipos de argumentos. Con los tipos de argumentos se les asigna a los estudiantes un argumento a cada uno de ellos al azar, y lo que iban a hacer los chicos era identificarlos o caracterizarlos según correspondiera. Posteriormente realizamos un juego de roles. En cuanto al juego de roles, lo explicó mi compañera anteriormente, se ponen diferentes contextos que pasan en la vida cotidiana, y lo que iban a hacer los chicos era emplear diferentes argumentos y ponerlos en práctica. Y por último, pasamos al lenguaje publicitario. En el lenguaje publicitario lo que hicimos fue, una vez terminado todas las exposiciones, los chicos pasaron a construir una campaña publicitaria. Finalmente, es importante aclarar que realizamos una rejilla para cada actividad propuesta y adicionalmente una rejilla para la participación. Consideramos que lo más significativo de nuestra práctica estuvo alrededor de ciertos factores. En primera instancia, la relevancia que le dimos a la participación. Cuando les dijimos a los estudiantes que esto iba a ser algo central en el proceso, creo que logramos incomodarlos o logramos descolocarlos un poco, pero consideramos que a largo plazo eso fue una decisión bastante acertada, porque rompimos con la timidez que la profesora nos había comentado que tenían. En segundo momento, el contenido audiovisual nos ayudó mucho para ilustrar perfectamente la temática. Eso es algo de lo que se puede prescindir en la mayoría de las temáticas, pero no en la publicidad. En tercer lugar, la inclusión del componente oral. Nos dimos cuenta que inclusive más que escribir y que leer, tenían muchas dificultades en la oralidad. Por eso, en la mayoría de las actividades, la construcción de los argumentos, los juegos de roles, el trabajo final, todas esas actividades debían ser socializadas, y la socialización tenía un peso importante en la calificación o la valoración que le dábamos. Por último, algo que ya habíamos mencionado es que tratamos de que todo fuera de un contexto cotidiano, que permitiera a los estudiantes como tener esa cercanía con la temática, ejemplificar, entender. Entonces de esa manera como que lográbamos contextualizarlos un poco, y eso los motivaba a estar más atentos y a responder a las preguntas que realizábamos. Si consideramos las preguntas sobre cómo fortalecer la escritura, lectura y oralidad, sobre cómo realizar una práctica significativa, sobre qué debemos enseñar, debemos considerar en primera instancia la capacidad de discernir una información que pueda ser relevante y que pueda ser entendible. No sirve de nada llegar con una información compleja si el estudiante no la comprende. No sirve de nada darle una información que no esté filtrada por la correcta transposición didáctica. Eso hará que el estudiante se frustre, que pierda el interés, que se sienta atacado, inclusive que ya no desee participar. Y eso es algo que no deseamos que suceda en el proceso. Por tanto, es importante estar constantemente alentando al estudiante a la participación. En ese sentido, es importante alentar también el trabajo en equipo y el trabajo individual, y nosotros como docentes hacer el papel de observadoras. Es importante hacer sentir al estudiante que su participación es importante, que sabe algo, y en ese sentido el estudiante pueda participar, perder la timidez, puedan leer, hablar y participar con mayor propiedad.